Y ahora, por favor, ya firman, ¿no?, en este libro. Voy a leer una parte. Escuchen, ¿ya? Dice, la necesidad de ordenar y el fenómeno de clasificar no se limitaban a los archivos de la policía que trataban de vigilar a los hombres como Diderot. ¿Quién es Diderot? Diderot y D'Alembert, ¿no?, que son los dos que elaboran ¿qué? La enciclopedia. Se encontraban en el corazón de la empresa más grande de Diderot, la enciclopedia, pero cuando se expresó por escrito asumió una forma que puede pasar inadvertida para el lector moderno. De hecho, el texto supremo de la Ilustración puede parecer sorprendentemente desilusionante al que lo consulte, con intención de encontrar las raíces ideológicas de la modernidad. Por cada afirmación que mina la ortodoxia tradicional, contiene miles de palabras sobre la molienda de granos, la fábrica de alfileres y la declinación de los verbos. Sus 7 volúmenes en folio incluyen tal mezcla de información sobre todas las cosas, desde la A hasta la Z, que es inevitable preguntarse por qué produjo tanto escándalo en el siglo XVIII. ¿Qué la distingue de los otros compendios eruditos que la precedieron era, según las palabras de una autoridad, una obra de consulta o una machine de guerra? Se puede contestar que era ambas cosas y pasar por alto el problema, como una cuestión mal posee, pero la relación entre la información y la ideología en la enciclopedia plantea algunas cuestiones generales acerca de la conexión entre el conocimiento y el poder. Por ejemplo, considérese un tipo totalmente diferente del libro erudito, la enciclopedia china, imaginada por Jorge Luis Borges y comentada por Michel Foucault en El orden de las cosas. Esta divide a los animales en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Foucault afirma que este sistema de clasificación es significativo debido a la evidente imposibilidad de concebirlo. Al enfrentarnos a un conjunto inconcebible de categorías, nos expone a la arbitrariedad de la manera como clasificamos las cosas. Ordenamos el mundo de acuerdo con las categorías que damos por supuestas, sencillamente porque están dadas. Ocupan un espacio epistemológico que es anterior al pensamiento y por ello tienen un extraordinario poder de permanencia. Cuando nos enfrentamos a una manera extraña de organizar la experiencia, percibimos, sin embargo, la fragilidad de nuestras categorías y todo amenaza con caer en el caos. Las cosas se mantienen unidas solo porque pueden acomodarse en un esquema clasificatorio que no es cuestionado. Clasificamos en una misma categoría a un perro pequinés y a un gran danés como perros, aunque el pequinés podría tener más en común con un gato y el gran danés con un pony. Si nos detuviéramos a reflexionar a las definiciones de perrunidad o en las otras categorías para organizar la vida, nunca saldríamos adelante. Clasificar, por consiguiente, es ejercer el poder. ¿Por qué? Asigno algo como algo normal, porque pertenece a ese grupo y lo estandarizo. Segmento una parte de la realidad y digo, esto es... Claro, o sea, lo principal que dice que es que la clasificación, ¿qué signo tiene? Que es arbitraria, ¿cierto? Facilidad. O sea, al clasificar, ordenamos el mundo. Y entonces ese ejercicio de ordenar es una manifestación de poder. ¿Sí? ¿Qué nos hace darle categoría, por ejemplo, de democrático o no democrático a un gobierno? Es una manera de clasificarlo, ¿cierto? Es por lo tanto una manera de ejercer poder, porque si lo clasificas de no democrático, lo estás aislando, ¿no? O le trae algunas consecuencias, no es bueno, no es
para un préstamo, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, es lo que nos está hoy diciendo Darwin, ¿no? O sea, el tema es de que clasificar nos da poder, ¿no? Girard, por ejemplo, dice que clasificar, ¿no?, es una forma platónica de hacer ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando clasificamos, ¿qué hacemos? Colocamos las cosas dentro de cajones, ¿no? Las dividimos, las ponemos acá, las dividimos las cosas en cajones, los datos, por ejemplo, ¿no? Y al dividirlos en cajones, evitamos ver el conjunto, porque estas cosas inicialmente no están en cajones, ¿no? Estas cosas están en la naturaleza, en la vida, ¿no?, en el universo, y no están separadas en cajones, ¿sí? Es decir, los científicos, por ejemplo, dividen los planetas, ¿no? Hay planetas, hay asteroides, hay lunas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y al clasificar y dividir cosas que no están divididas en sí, en la naturaleza, ¿no?, evitan interrelacionar. O sea, los asteroides son asteroides, las lunas son lunas, los planetas son planetas, y por lo tanto empezamos a dejar de ver las interrelaciones que hay entre ellos, ¿no? Cómo están realmente en la naturaleza, cómo están en su normal presentación, ¿no? Y los empezamos a ver solo cuando están en la clasificación, ¿sí? Y nos empieza a interesar solamente, nos enfocamos en qué es un planeta, es un asteroide, es una luna, pero nos olvidamos que la naturaleza, lo que existe, no están separados, sino que interactúan todo el tiempo. ¿Se entiende? O sea, es una frustración para la ciencia, ¿no? Porque la ciencia que es excesivamente compartimentada o excesivamente clasificada, ¿no?, entonces ese tipo de ciencia nunca va a hacer interrelaciones entre sí. Es para la ciencia moderna. Para la ciencia moderna, sí. Pero no solamente estamos hablando de la ciencia, o sea, les estoy poniendo un ejemplo de ciencias, digamos, naturales, ¿no? Entonces, no solamente es para las ciencias naturales, es sobre todo para las ciencias sociales, ¿sí? Esa crítica la vi en los registros cuando él habla del conocimiento, del primitivo, ¿no? Uno dice que él no tiene esa, al conocer no tiene esa compartimentación que hace la ciencia moderna, y lo ve todo más integrado. Así es. El estructuralismo un poco cae en eso, pero ahora vamos a seguir. A ver, clasificar por consiguiente es ejercer el poder. Un individuo relegado al trivium y que no se sitúa en el quadrivium o en las ciencias blandas y no en las estrictas puede malograrse. Un libro mal colocado en un librero puede desaparecer para siempre. Un enemigo definido como infrahumano puede ser aniquilado. Toda actividad humana se realiza dentro de fronteras determinadas por esquemas de clasificación, elaborados o no explícitamente, como los catálogos de las bibliotecas, los diagramas de organización y los departamentos universitarios. Toda la vida animal encaja dentro de la rejilla de una ontología inconsciente. Los monstruos, como el hombre elefante y el muchacho lobo, aterrorizan y fascinan porque violan nuestras fronteras conceptuales. Y ciertas criaturas nos hacen hormiguear las fronteras conceptuales. Y ciertas criaturas nos hacen hormiguear la piel porque se deslizan entre categorías intermedias. Los reptiles viscosos que nadan en el mar y se arrastran en la tierra, los roedores asquerosos que viven en las casas, pero que no son animales domésticos. Insultamos a alguien llamándolo rata y no ardilla. Ardilla puede ser un término afectuoso, como Herman llama Nora en Casa de Muñecas. Sin embargo, las ardillas son animales roedores, tan peligrosos y portadores de enfermedades como las ratas. Parecen menos amenazadoras porque pertenecen sin ambigüedad al campo. Son los animales intermedios los que no son peces ni aves,
los que tienen poderes especiales y por ello un valor ritual, como el casuario en los cultos secretos de Nueva Guinea y los gatos en los brebajes de las brujas en Occidente. El pelo, la raspadura de uñas y las heces también se usan en las pociones mágicas, la canción que les puse al principio, porque representan las ambiguas zonas fronterizas del cuerpo, donde el organismo se derrama sobre el mundo material circundante. Todas las fronteras son peligrosas. Si quedan desprotegidas, pueden ser violadas. Nuestras categorías pueden destruirse y nuestro mundo disolverse en el caos. Establecer categorías y vigilarlas, por consiguiente, es cosa seria. Un filósofo que intenta rehacer las fronteras del mundo del conocimiento entra en terreno tabú. Aunque francamente evite los objetos sagrados, quizás no puede evitar el peligro, porque el conocimiento es inherentemente ambiguo. Como los reptiles y las ratas, puede pasar de una categoría a otra. Es algo molesto. Por ello, Diderot y D'Alembert se arriesgaron cuando trastornaron el antiguo orden del conocimiento y trazaron nuevas fronteras. Hello, Moto. Bien. Antes de entrar en el tema de la enciclopedia, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Nos está hablando que la clasificación, entramos a los límites, ¿qué es lo que ocurre? Pone en cuestión lo que sabemos. Pone en cuestión eso, ¿no? Pone problema, pone dilema al mundo, ¿sí? Por eso habla de que en la brujería, por ejemplo, lo que se usa muy comúnmente son los fluidos, ¿no? Son los fluidos o las excrescencias, ¿no es cierto? Porque con ellos, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Esos son nuestros límites, ¿no es cierto? Nuestra orina, las heces, el sudor, ¿sí? El semen, todo es una excrescencia, ¿no es cierto? Y esa excrescencia, ¿de dónde sale? De nosotros, ¿sí? O sea, es nuestra, no somos nosotros eso. Pero al salir de nosotros, deja de ser de nosotros, ¿sí? Se convierte en otra cosa o no, o no es otra cosa. La brujería precisamente incide en eso, ¿no? En que no es otra cosa. Como ha salido de ti, sigue siendo tú, ¿sí? Y te puede dañar por eso, ¿no? Por eso un pelo, ¿no? Puesto en un muñeco, ¿no? El muñeco va a adoptar tu personalidad, ¿no? Y clavándole una aguja o haciéndole algo, le vas a causar daño a la persona, porque ese pelo salió de esa persona, ¿sí? Como, por ejemplo, los incas, ¿no? Los incas, cuando los incas comían, ¿no? Y se les caía un pelo, ¿no? Los pelos, las mujeres los agarraban y se los comían, ¿no? Para que no embrujaran al inca, ¿no? Para que nadie le hiciera daño al inca, ¿sí? Mi abuela tenía esa creencia de que no dejar el pelo, el cabello tirado, porque cuando mueras, tu alma lo va a buscar, ¿no? Y te podía quemar. Las uñas, una huaca, un huauque, ¿no? O sea, la imagen del inca representado como un miolillo, ¿no? Con mantas y todo eso, se podía hacer con las uñas. Si no quedaba nada de ti, finalmente con las uñas se podía hacer, ¿no? Existían armaduras de uñas, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más sobre la excrescencia? Los españoles, cuando vieron que los indígenas no eran dados a eso, no se horrorizaron, ¿no? Aunque también en el mundo occidental, como hemos visto, el principio es igual, ¿no es cierto? La excrescencia, ¿no? Sigue siendo parte tuya, ¿no? Los españoles decían que los indios de Puerto Viejo, si no me equivoco, en el actual Ecuador, eran sucios, ¿no? Porque se comían la pepita de la mujer. ¿Cómo? Se comían la pepita de la mujer. ¿Qué es la
O sea, enseño historia, anatomía, ya tienen que estudiar por su cuenta. Vaya, porque voy a googlear. No me vieron el profesor, no me vieron mi contexto. Pero les daba horror, ¿no? Decían que eran gente sucia porque hacían eso, ¿no? Bien. Ahora, entrando en la enciclopedia, ¿no? Desde luego, los filósofos habían reordenado la manera de pensar a partir de la época de Aristóteles. Reordenar el trivium y el quadrivium, las artes liberales y las artes mecánicas. Los estudios humanitatis y todas las ramas de los antiguos estudios fue un juego favorito de los esquematizadores y de los sintetizadores durante la Edad Media y el Renacimiento. El debate acerca del método y la disposición correcta en el ordenamiento del conocimiento conmocionó a toda la República de las Letras en el siglo XVI. De aquí surgió la tendencia a comprimir el conocimiento en esquemas, generalmente diagramas tipográficos, que ilustraban las ramas y las bifurcaciones de las disciplinas de acuerdo con los principios de la lógica ramista. Así, el impulso de hacer una tendencia a hacer mapas, a trazar y especializar las diversas partes del conocimiento, fundamenta la tendencia del enciclopedismo que se extendió desde Ramos, Bacon, Alsted, Comenius, Leibniz, Chambers, Diderot y Delaunay. Pero el diagrama en la portada de la enciclopedia de Diderot, el famoso árbol del conocimiento que se deriva de Bacon y Chambers, representa algo nuevo y audaz. En vez de mostrar cómo las disciplinas podían dividirse en patrones establecidos, expresaba un intento de trazar la frontera entre lo conocido y lo incognoscible, de tal manera que se eliminaba la mayor parte de lo que los hombres habían creído sagrado en el mundo del conocimiento. Al observar a los filósofos en sus complejos intentos de podar el árbol de conocimiento que habían heredado de sus predecesores, podemos formarnos una idea más clara de cuánto estaba en juego en la versión del enciclopedismo de la Ilustración, ¿no? Entonces acá, tanto, ¿no? Hello, Moto.